En un pequeño garaje nació hace 20 años la empresa de litografía de Jorge Oliveros. En ese momento no tenía los recursos suficientes para iniciar el proyecto, pero aún así, junto a su hermano, le apostó al negocio. Aprovecharon la pasión que ambos sentían por las artes gráficas y se arriesgaron. Soy Fanny Estela Payares, aquí comienza Empresas Colombianas Hechas a Pulso. Entre tintas, troqueladoras y papel, Jorge Oliveros logró hacer su sueño realidad, tener su propia empresa. Un sueño que nació hace 20 años cuando decidió ser independiente. Siendo yo empleado, me cansé de ser empleado y decidimos con un hermano formar una empresa, mi hermano mayor. De ahí nació Olitocompu Limitada. Se constituyó en el año 1993. Empezamos en la casa de mi hermano en un garaje con una máquina muy viejita, pero nos dimos la tarea de salir adelante. El proyecto era ser una empresa dedicada a la litografía, especialmente por el interés que este par de hermanos tenían en ese arte. Mi hermano toda la vida trabajó en artes gráficas, yo toda la vida también en artes gráficas, entonces éramos como el unirnos los dos para sacar una empresa adelante. Nosotros empezamos haciendo trabajos como tarjetería, afiches, libretas, trabajos muy pequeños. La idea ¿cuál era? Llegar a ser grandes algún día. Buscar un nombre para darle vida a este nuevo proyecto fue fácil. Tenía que representar su deseo de ser grandes y los servicios que ofrecerían a sus clientes. El nombre nació inicialmente Litocompu, litografía y computación. Mi hermano hace muchos sistemas, entonces fuimos a registrar el nombre a Cámara de Comercio y ya estaba. Entonces, ¿qué dijimos? Coloquémosle el lado de Oliveros. Entonces quedó Olitocompu. En los primeros trabajos se dedicaron fue a la elaboración de etiquetas, tarjetas y papelería, con una pequeña máquina que lograron comprar. Todo parecía un pequeño negocio cuando el anterior jefe de Jorge llegó con una propuesta. Yo no hago más cajas plegadizas. Me dijo Jorge, ¿por qué no va, visita a ese cliente que él le da y vaya con el vendedor? Porque tenía un vendedor y fuimos con el vendedor y nos dieron ese primer trabajo. Así fue como empezaron haciendo cerca de 60.000 cajas para un cliente reconocido que fabricaba chocolates. Un cliente que empezó a ser testigo de la historia de la empresa. Para un cliente muy especial que tenemos, fueron las primeras cajas plegadizas que hicimos nosotros en esa máquina y la cual fue un éxito. Desde esa época, en este momento todavía sigue siendo nuestro cliente. Esas cajitas se le hicieron a Comestibles Ítalo. Fue el primer trabajo que se les hizo. Este golpe de suerte les abrió las puertas para ser reconocidos, pero los problemas económicos no se hicieron esperar. Se producía, póngale 15 días, era la producción, pero no tenía quien me financiara el material. Y me tocó ir a golpearle a mi ex patrón y decirle, oiga, hágame el favor y sáqueme el papel fiado, que no tengo cómo producir. Y me hizo el favor de sacarme el papel fiado. Y los problemas no solo eran para conseguir dinero. En aquella época había muy pocos clientes, pero los pocos que llegaron a sus puertas fueron vitales para su crecimiento. Poco a poco, el mercado difícil en esa época también, pero poco a poco fuimos consiguiendo clientes muy potenciales. Mi hermano visitaba a los clientes y yo visitaba también, y ahí sí, puerta a puerta golpeando a ver quién nos daba trabajo. Al poco tiempo de haber empezado, usaron los pocos recursos que tenían para ampliar el negocio. La opción, una bodega pequeña pero industrial, aunque en arriendo. Que eso no puede ser aquí en la casa, entonces ya conseguimos una bodega por los lados del centro y ahí estuvimos unos 2 años, yo creo que estuvimos con él ahí. Había trabajo, aunque era poco, pero había. Pero por dificultades económicas era muy difícil tener empleados fijos. Así fue como la familia Oliveros se convirtió en la primera colaboradora de la empresa.
Era muy crítico para nosotros el factor dinero. Entonces mi esposa me ayudaba con el pegue de las cajas, mi hermana me ayudaba con la contabilidad, mis hijas me ayudaban también con el pegue de las cajas, y así sucesivamente todos, las hermanas, las hijas de mi hermano también participaron mucho en la empresa. Para Jorge, parte del éxito del inicio de su empresa fue gracias al apoyo que recibió de su familia y de sus buenos amigos. Un apoyo no solo económico, sino también de confianza en el proyecto que nacía. Mi padre, que no falleció, fue muy importante en la fundación de esta empresa. Nos apoyó con dinero, nos apoyó, su carrito lo prestó, dijo: tenga, este es el carro para que ustedes trabajen, se movilicen. Mi madre, que también fue muy importante, y lo mismo, lo repito, mi expatrón. Como toda empresa naciente, los primeros años fueron bastante difíciles, especialmente porque conseguir dinero para crecer fue una tarea ardua. Con más clientes pero pocas máquinas, la producción se volvió un proceso complejo. No estamos en capacidades de comprar más máquinas. Hasta donde estábamos copados. Empezando la máquina que habíamos comprado, la segunda máquina, la estábamos pagando. Y en esa época los bancos, como éramos muy pequeños, nadie nos prestaba, no nos prestaban. Sin posibilidad de pedir dinero a los bancos, Jorge decidió acudir a los cuentagota. Le prestaba 1, 2 millones, 3 millones y páguele intereses súper caros. Con los trabajos que nosotros hacíamos, con eso se iba pagando, sí, íbamos pagando nuestras deudas y nuestros proveedores también. Estos recursos, que le costaron casi un ojo a la familia Oliveros, permitieron la llegada de nuevas personas a la empresa, como el caso de Edgar Beltrán, que ingresó hace 17 años. Hoy recuerda cómo eran las cosas en esa época. Esa empresa era pequeña, apenas tenía una máquina troqueladora y una impresora, no más. Aquí le trabajábamos a un cliente, le hacíamos por ahí trabajos pequeños, por ahí el 2, el 3%, muy pequeña la producción que le hacía. Para esa época también llegó Juan Pablo López, una persona experta que llevaba muchos años trabajando en la litografía. Lo que recuerda de esos días era que el tema de las máquinas continuaba siendo un problema. La empresa contaba con una impresora de cuarto muy pequeña, una troqueladora Thomson de cuarto muy pequeña, tecnología obsoleta de hace 50 años. Cuando yo ingresé a la compañía, vendimos esa impresora, compramos una impresora un poco más moderna, y éramos alrededor de 3 operarios y Jorge y yo. En ese tiempo Jorge cortaba, troquelaba, yo también cortaba, troquelaba, y de ahí fuimos surgiendo. Los despachos y los repartos los hacíamos también en el primer carro que obtuvimos, que era el carro familiar de paseos y de hacer todas las entregas. Los problemas estaban aumentando. Por una parte debían comprar más máquinas, pero por otra la apertura económica que se vivía en el país en ese entonces les causó más dolores de cabeza. La apertura económica de los 90 se dio para que entrara mucha maquinaria usada al país, y eso generó que bajaran mucho los costos y por ende las utilidades en las artes gráficas. Como si estos obstáculos no fueran suficientes, en el año 1995 la empresa llegó a uno de sus momentos más críticos, la separación del negocio. Él me dijo: no, yo definitivamente no puedo acá, yo me devuelvo para mi casa, quédese usted con esto, mire a ver cómo me paga la parte mía. Y bueno, negociamos y pues no tenía la plata para comprarla, que era lo más cruel. Al regresar, a pesar de la salida de su hermano, Jorge quería seguir apostándole al crecimiento de la empresa. Algo que nos maltrató a nosotros demasiado fue romper las relaciones con Venezuela y Ecuador, porque la mayoría de nuestros clientes, los productos son de exportación. Entonces eso nosotros también fuimos perjudicados en ese caso.
Una vez su hermano renunció, consiguió un nuevo socio que aportó ideas, recursos y un plan de modernización que abrió la posibilidad de fabricar otros productos. Entre ellos estaban las agendas corporativas que fueron un hit, pero más adelante el éxito radicó en los cuadernos escolares, un producto con el que hoy compiten fuertemente en el mercado nacional. Ante la separación de su hermano y las pocas posibilidades de comprarle la parte de la empresa, le hizo pensar a Jorge sobre un nuevo socio. Habíamos hablado con Juan Pablo, me dijo, bueno, yo le compro la parte, y entonces miremos a ver qué hablamos con Secundino, hablamos con él, no llegamos a negociación, entonces él llevó su máquina, la vendió, y ahí entró Juan Pablo al cuento de Olitocompu. El nuevo socio no solo significó la continuidad de la empresa, sino también la llegada de nuevas ideas y más recursos para modernizarla. Él traía también unos clientes muy potenciales que nos sirvieron demasiado. Como no teníamos máquina, nos quedamos sin máquina de impresión, compramos una máquina, otra máquina que duró con nosotros unos 3 años, 2 años tal vez, pero eran formatos pequeños. La siguiente apuesta que hicieron fue una apertura de mercados, llegar a nuevos clientes y tener una gama de productos mucho más amplia de la que hasta esos primeros años habían ofrecido. Nosotros cuando empezamos no teníamos la proyección más que trabajar. Siempre la filosofía de la empresa fue reinvertir sus utilidades en la misma compañía. Durante todo el tiempo siempre las utilidades han venido reinvirtiéndose. Fue así como los planes de inversión y de ponerle todo el empeño a modernizar la empresa sirvieron para ir creciendo poco a poco. Ya por ahí 2 años después, 3 años después de estar en la sociedad Juan Pablo, compramos esta hermosura de máquina que es la abuelita de Olitocompu Limitada. Era un formato medio pliego, digamos, ahí está. Yo conocía este tipo de máquinas, que casi toda la vida manejé este tipo de máquinas. Pero los primeros 5 años tuvieron la misma dificultad, el dinero. Así que decidieron endeudarse con la esperanza de ver crecer el negocio. Los primeros 5 años, la verdad, fueron muy duros para nosotros, porque ya empezamos a comprar máquinas, a endeudarnos, acudir a los bancos. Ya nos prestaban porque ya teníamos experiencia crediticia, ya nos conocían en el mercado, entonces ya nos prestaban plata a los bancos. Fue así como la capacidad de producción aumentó casi a un 100%. Entonces, el siguiente paso que dieron fue iniciar la búsqueda de nuevos clientes, pero debían emplear una estrategia que le ganara a la competencia. Los jefes de compra, los jefes de mercadeo van de empresa en empresa, nos conocen nuestro servicio, conocen nuestra responsabilidad, conocen la calidad y el compromiso que nosotros tenemos con nuestros clientes y siempre nos llevan. Poco a poco empezaron a ser reconocidos, así que emprendieron una búsqueda para ubicar un lugar más grande acorde al crecimiento. El hermano Juan Pablo nos tenía arrendado dentro de la misma bodega que él tenía, dentro de la misma empresa de él, estábamos nosotros también, funcionábamos las 2 empresas. Y viendo los avisos vimos esta bodega y vinimos y la negociamos y la compramos. Parte de recursos propios y parte el banco. Con más espacio, clientes y ganancias, también se abría campo para ofrecer trabajo. Así que poco a poco la empresa empezó a crecer en personal y en maquinaria. Cuando llegamos acá teníamos 3 máquinas de impresión pequeñas. Ya aquí trajimos la primer bicolor. Empleados teníamos en esa época, yo creo que unos 10 empleados, 2 empleados. Simplemente la generación de trabajo fue la que creó la necesidad de ampliarse, como de ampliarnos, como de crear más, como de adquirir más maquinaria para poder tener más producción. Fueron muchos los esfuerzos que hicieron para despegar. Para el año 2000 ya empezaban a verse los resultados de toda la lucha que hicieron años atrás.
Fue así como llegó la línea de metalizados. Empezamos a trabajar comprando máquinas de segunda, prácticamente chatarras, adaptándolas para hacer las pruebas a ver si podíamos. Hoy en día, como ves, en la máquina estamos trabajando metalizado, que es un proceso con una banda, pero anteriormente para hacer las pruebas lo hacíamos con máquinas rudimentarias. Con todos estos avances tecnológicos, la certificación de calidad se estaba convirtiendo en una necesidad para alcanzar más clientes, así que Juan Pablo decidió prepararse y capacitarse para este proceso. Empezamos a trabajar sobre el 2003, 2004, empezamos a mejorar los procesos productivos, empezamos a colocarle mucho énfasis a la calidad de los productos y a los procesos de fabricación. Y eso se vio reflejado en la calidad y en la credibilidad de nuestros clientes. Todo parecía ir de maravilla, pero ni Jorge ni Juan Pablo tenían previsto lo que pasaría en los siguientes años. La ruptura de las relaciones con Venezuela y Ecuador impactó la producción de la empresa. Algo que nos maltrató a nosotros demasiado fue romper las relaciones con Venezuela y Ecuador, porque la mayoría de nuestros clientes, los productos son de exportación. Entonces eso nosotros también fuimos perjudicados en ese caso. El cierre de las relaciones con los países vecinos hizo que la producción cayera. Entonces volvieron sus ojos al mercado local. Siempre hemos tratado de mantener nuestra tecnología como muy acorde a cómo va el tiempo. Entonces nosotros, por nuestra tecnología, hemos comprado nuestras máquinas, como lo ven. Cumplimiento, porque también es otro problema que tenemos aquí nosotros, que nosotros nos comprometemos con nuestros clientes porque tenemos que cumplirles, y esa es una de lo que nos ha ayudado para que el cliente se mantenga con nosotros. Pero el mercado nacional parecía también darles la espalda. Con la caída de esas relaciones, muchas empresas colombianas quebraron, por lo que también se redujeron los clientes para esta sociedad. Hubo un receso fuerte de la economía, tuvimos que reducir personal, tuvimos que ajustar muchos costos, y justamente de esa crisis fue que nos surgió la idea de diversificar la empresa, de dejar de pensar únicamente en plegadizas y publicomerciales. Con la creatividad que identifica a Jorge y el ímpetu de empuje que caracteriza a Juan Pablo, decidieron diversificar sus productos. Crearon, entre otros, las agendas corporativas, que se convirtieron en uno de sus fuertes. Con unos valores agregados, con unas distinciones, que es otra de las características que nosotros hemos tenido. Hemos innovado en donde ya el agua ha crecido prácticamente. Con las mismas agendas que se hacían, pero les hemos colocado valores agregados. Esta idea no solo les permitió mantenerse en el mercado, sino que también les abrió la mente a una nueva opción: la producción de cuadernos escolares. La apuesta en un producto que en Colombia tiene una gran competencia. Entonces le dije, bueno, listo, hagámoslo, pero ¿cómo nos financiamos para hacer ese? Otra vez volvemos con el factor dinero. ¿Cómo nos financiamos? Digo, no, pues con nuestros clientes, ellos nos van pagando y nosotros nos toca, ¿qué hacer? Pues esa plata cójala y compre materiales y arrume cuadernos, guarde cuadernos ya listos para vender en enero. La idea salió rápidamente, pero el crecimiento de este producto ha tenido un proceso bastante complejo y dedicado. Así, iniciaron con estudios de mercadeos y distintas pruebas a las máquinas. En nuestro cuaderno cosido tuvimos muchas dificultades para llegar a donde estamos. Pruebas con nuestras máquinas son manuales, pero las pruebas con los hilos, con las glicerinas, con los químicos. Al regresar, la apuesta del futuro de la empresa está puesta en las exportaciones, una meta que las nuevas generaciones de la familia Oliveros quiere lograr. No es fácil, pero es una idea muy buena. Entonces sería como de pronto sacar cuadernos, cosas así, exportar. Es el área de exportaciones que es, pues, digamos, en lo que yo estoy más preparada y capacitada en este momento. La
La calidad de los diseños creativos e innovadores los han posicionado en el mercado nacional. Actualmente el 50% de la producción corresponde a cuadernos y la otra mitad a publireportajes principalmente. Intentaron exportar pero no les funcionó, por eso quieren que la segunda generación se encargue de esa tarea. La competencia en la venta de cuadernos en Bogotá era bastante alta, así que la estrategia por la que optaron fue salir con los cuadernos al hombro a las provincias y ciudades pequeñas. Nuestra filosofía fue empezar por provincia y fuimos a las ciudades pequeñas. Empezamos a hacer esos recorridos en las ciudades pequeñas, intermedias, empezando a sondear el mercado, empezando a mirar cuál era el impacto de nuestros cuadernos. Los resultados de esa primera temporada fueron impactantes. Sus cuadernos tuvieron una aceptación tal que a Juan Pablo le tocó también coger maletas y salir a vender durante un mes. Para la segunda temporada triplicamos la producción y frente a ese reto yo no tuve más remedio que hacer maletas, coger mi carro y empezar a recorrerme el país desde Ipiales, Pasto, Popayán y recorrerme todo el país. Sin pensarlo dos veces decidieron abrirle un espacio más amplio a la producción de cuadernos, un mercado que hasta hoy día continúa siendo uno de sus principales músculos económicos. Hoy en día el 50% de la producción ya es cuadernos, material escolar, y el otro 50% son publicomerciales y todo tipo de trabajos de plegadizas, que son los que nos dan el flujo de caja durante todo el año para aguantar el músculo financiero que necesitamos en cuaderno escolar. Pero por ser una venta de temporada, la producción es más especializada y dedicada. Así, tienen cómo responderle a sus clientes con esa gran demanda. Nos sentimos como que ya estamos satisfechos con toda la inversión también que hicimos, porque la inversión siempre es grande. Estamos pensando de pronto en sistematizar la hechura de cuadernos, pero siempre pensamos en nuestra gente que tenemos, no sé hasta dónde logremos avanzar. Sin pensarlo, sus cuadernos también se están empezando a solicitar en Bogotá. Cada vez son más los distribuidores que quieren vender sus productos. San Victorino lo manejamos con la cooperativa, tenemos otro cliente muy potencial en el Restrepo, vendemos Cúcuta, Bucaramanga, Pasto, Cali, Armenia, y pues nos estamos expandiendo en todo el país, a ver cómo nos funciona. Incluso han hecho distintos estudios para ver cómo recibirían sus cuadernos en otros países, tanto de Sudamérica como de Centroamérica. Nuestros cuadernos llegan de manera indirecta a Ecuador y a Venezuela de manera informal por las fronteras, pero en pequeñas cantidades. Estamos explorando en este momento Costa Rica y estamos en esas misiones exploratorias apenas tratando de concretar algún negocio por fuera. La gran cualidad que tienen sus cuadernos no solo es la calidad, sino también los diseños creativos e innovadores que llaman la atención de niños y jóvenes. El proceso de elaboración empieza con el corte del papel. El tipo de papel se hace una orden de producción donde se diligencia el gramaje y el tamaño que debe ir para respecto a la máquina. En este estamos en el paso de impresión, donde hacemos el proceso de la impresión del cuaderno que nosotros elaboramos en la empresa. Se deben diligenciar unas planchas de acuerdo con la trama y el gramaje del papel en el que se vaya a imprimir. Después de esto se hace la impresión de la tapa. En esta máquina donde hacemos la elaboración de la tapa dura, donde generalmente queda ya el cuaderno al final, queda en esta presentación. Esta es la tapa donde vamos a hacer la tapa del cuaderno, que es el primer proceso donde pasa la tapa normal, y luego sí queda, al final queda la tapa dura en esta forma la presentación del cuaderno. Después se llega al proceso de perforación de las hojas del cuaderno para darle los últimos acabados. Aquí donde tenemos ya las hojas perforadas para el proceso del anillado, y aquí donde tenemos los anillos y al final ya tenemos el cuaderno al final anillado. Estos son los cuadernos que han llamado tanto la atención de los clientes. Han tenido una muy buena demanda en tan poco tiempo que para los empleados de la empresa es increíble ver ese crecimiento. Se empezaron como con pruebas, como miremos a ver qué pasa en el mercado de los cuadernos y ahorita
pues las ventas han sido generosas. A final de año cuando toda la empresa se agrupa como para crearlos, para organizarlos y distribuirlos, es bastante la producción que se hace a final de año. Actualmente la empresa cuenta con 35 empleados en su planta, una capacidad de producción anual cercana al 1.000.000 de unidades. Distribuido especialmente el cuaderno de más consumo es el cuaderno cosido. La máquina que vemos atrás se dedica exclusivamente todo el año a imprimir el papel del cuaderno cosido, que representa el 50% de la producción. Esta máquina a este ritmo nos genera alrededor de 500.000 cuadernos al año. Hoy las instalaciones están quedando pequeñas para toda la producción que tienen, por lo que el siguiente paso en su camino de crecimiento será buscar un lugar más amplio. Tenemos que trasladarnos a una zona industrial y construir una planta que hemos calculado en unos 4.000 o 5.000 metros cuadrados, que es realmente lo que estamos necesitando. Actualmente apenas tenemos 1.600 metros cuadrados, que ya no son demasiado estrechos, demasiado insuficientes para el volumen que estamos manejando actualmente. Actualmente tienen sus ojos puestos en fortalecer y hacer crecer la empresa en Colombia, mientras se van preparando para exportar sus productos a Centroamérica. En 10 años esperamos estar ya fortalecidos financiera y económicamente para poder atender un mayor número de clientes. Esperamos llegar siquiera a un 4 o un 5% de la producción nacional en cuadernos. Esperamos estar ya en una planta mucho más grande. Ver cómo exportamos nuestros cuadernos. Al menos tratar por Centroamérica y Suramérica, a ver cómo, aunque el mercado es difícil, pero vamos a tratar a ver cómo logramos llegar a esos mercados. Es precisamente en el proyecto de exportaciones donde las nuevas generaciones de la familia Oliveros quiere hacer la apuesta. No es fácil, pero es una idea muy buena. Entonces sería como de pronto sacar cuadernos, cosas así, exportar. Es el área de exportaciones que es, pues, digamos, en lo que yo estoy más preparada y capacitada en este momento. Así, la hija de Jorge busca darle continuidad al proyecto que tanto le ha costado mantener a su papá y a Juan Pablo. A mí me gustaría colaborarle a la empresa. De hecho, pues, esa es como la ideología que he tenido siempre. O sea, desde que inicié mis estudios, siempre ha sido, pues, con la idea de intentar aportar algo, pues, a lo que mi papá ha construido, pues, durante todos estos años. Y a pesar de no ser familiares, después de tanto tiempo, Jorge y Juan Pablo se consideran como hermanos. Una relación incondicional que ha traído grandes frutos. La relación con Jorge ha sido una amistad y más que una amistad, una hermandad. Nos hemos respetado durante estos 17 años. Como todo matrimonio, de pronto hemos tenido dificultades, no hemos sido ajenos a ellas, pero con altivez las hemos soportado. Hoy en día somos, gracias al tamaño de la empresa, tenemos una firme amistad y la vamos muy bien. Para los empleados de esta empresa, la clave del éxito es el querer siempre evolucionar, nunca quedarse estáticos, sino pensar siempre en ir más allá. O sea, han llegado momentos de recesión en los cuales nos hemos visto prácticamente sin trabajo. Pero entonces la búsqueda de lograr como esos objetivos, de buscar un nuevo mercado, ha sido la que ha hecho que Olitocompu como que se mueva, como que crezca, como que evolucione. Juan Pablo siempre tuvo algo en mente, una estrategia que le funcionó como empresario emprendedor y que hoy recomienda. Hay algo fundamental y es el mismo consejo que me dio mi contador cuando empecé: colóquense en un sueldo. Sean austeros en sus gastos y traten de reinvertir las utilidades de su propia compañía para lograr un buen crecimiento. Una relación de buena amistad, muchos esfuerzos y grandes producciones de cuadernos auguran un buen futuro para esta empresa que lleva casi 20 años viendo las crisis como oportunidades de crecimiento. No son los número uno, pero dan la pelea en el mercado nacional, generan empleo y son una marca reconocida que ahora le apostaron a una línea de cuadernos con mensajes cristianos. Les recuerdo que este programa también lo pueden ver por internet. La dirección es www.noticiascaracol.com. Van a Informativos y allí nos ubican. Nos vemos el próximo jueves con toda la actualidad económica en Signo P.